Buenos días, bienvenidos a la conferencia de resultados financieros y operativos del segundo trimestre de 2025 del Grupo Energía Bogotá. Los informes de resultados fueron publicados ayer y están disponibles en la página web del grupo para su consulta. Se iniciará con una vista general de los resultados del trimestre, los principales eventos en el entorno económico y de industria de los países en donde opera el HEB, seguido de los hitos financieros del grupo. Al final de la presentación se llevará a cabo una sección de preguntas y respuestas. En la parte inferior derecha de sus pantallas podrán encontrar la sección de preguntas y respuestas para que escriban sus inquietudes en cualquier momento, o pueden levantar la mano si quieren hacer una pregunta en vivo. Los presentadores de la llamada de hoy son el presidente Juan Ricardo Ortega y el vicepresidente financiero Jorge Tavares. Juan Ricardo tiene la palabra. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra llamada de resultados de este segundo trimestre del año. Entre abril y junio continuamos registrando resultados positivos, respaldados por el sólido desempeño operativo del grupo. Generamos ingresos por 2 billones de pesos y un EBITDA ajustado de 1.1 billones. En particular, después del decreto de dividendos de Argo, por 205 millones de reales. Eso es aproximadamente unos 153.000 millones de pesos. Y una utilidad neta controlada de 0.6 billones de pesos. Hubo algunos eventos extraordinarios que la presionaron, pero estos son no operativos y los detallaré más adelante. El EBITDA ajustado del primer semestre refleja un crecimiento interanual del 13%, generalizado en los segmentos operativos, con excepción del transporte de gas, cuyos resultados reflejan el menor despacho de gas de las térmicas. Acordémonos que el año pasado tuvimos un fenómeno del Niño, y la menor contratación variable frente al año 2024, que fue uno de los más secos de la historia del país. Agosto del año pasado fue un récord de sequía con las menores precipitaciones en la historia desde que tenemos datos en el país. Y adicionalmente, siguiendo a la espera de la definición del expediente tarifario por parte de la CRE, que es determinante para TGI, y esperamos pronto tener estas nuevas tarifas. El 24 de julio se realizó el pago de dividendos por 1.1 billones de pesos a nuestros más de 18.000 accionistas, de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea General de mayo. De otra parte, el 1 de julio, como consecuencia del cambio de la calificación y revisión de perspectivas de nuestros accionistas mayoritarios, el Distrito de Bogotá, por parte de Moody's Rating, se definió la calificación crediticia de largo plazo HEB en Baa3 y se ajustó la perspectiva de negativa a estable. La agencia destaca la exitosa historia de inversiones y crecimiento del grupo que soportan tanto en la generación de flujos de efectivo por parte de las subsidiarias como en la distribución de dividendos de las compañías no controladas. En el frente de sostenibilidad quiero destacar las inversiones sociales y ambientales que ascienden a 16.000 millones de pesos y a 12.000 millones de pesos respectivamente realizadas por el grupo entre abril y junio. El 95% de la inversión social del segundo trimestre proviene del LAS, concentrada en los proyectos que está ejecutando en la línea colectora en La Guajira. Gran parte de las inversiones están destinadas a proyectos productivos de infraestructura comunitaria y asociados a acceso al agua. Por su parte, las inversiones ambientales corresponden a obligaciones ambientales de los proyectos en curso. Pasando a la siguiente página, los hitos más relevantes en nuestra operación fueron: en Colombia, desde el frente de nuestros proyectos de transmisión, en mayo tuvimos 2 eventos relevantes sobre los cuales quiero contarles. Primero, se declaró en operación comercial el proyecto privado Membrillal entre Ecopetrol y XM. Este proyecto corresponde a la conexión de la refinería de Cartagena al sistema de transmisión nacional con una línea de conexión de aproximadamente 18 kilómetros. Y 2, el ANLA emitió la resolución 937, formalizando así la licencia ambiental del tramo 2 del proyecto UPME Refuerzo Suroccidental de 500 kilovoltios. De otra parte, Enel Colombia presentó resultados sólidos en el segundo trimestre del año con un EBITDA de 1.8 billones de pesos, impulsado principalmente por la recuperación observada en el segmento de generación hídrica,
favorecida por los altos niveles de los embalses del SIN, que han permitido reducir la generación térmica en el país y las compras de energía requeridas en el 2024, cuando generaron un impacto enorme por la necesidad de comprar energía en bolsa en el agosto tan seco que se tuvo y el abril. Entre otros eventos importantes relacionados con Enel, quiero destacar que la compañía fue adjudicada por 2.949 gigavatios hora de energía en firme en la subasta de reconfiguración de compra convocada por la Comisión Reguladora de Energía Gas CREG para los periodos 25-28, cuyo objetivo era equilibrar la demanda con la energía en firme previamente asignada. Adjudicación que representa el 38% total subastado y contribuirá a garantizar la cobertura de la demanda energética del país, particularmente de los años 26 y 27, para tranquilidad de todos. De otra parte, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAES y Enel avanzaron en el acuerdo para resolver el reconocimiento de pagos atrasados relacionados al convenio 766 de 1997 para la prestación del servicio de alumbrado público. El acuerdo validado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca establece que Enel Colombia reconocerá a la UAES un monto de 244.000 millones de pesos, de los cuales la empresa realizó un primer pago por 91.000 millones de pesos en el trimestre. El saldo pendiente será pagado entre los años 27 y 28, según lo especifica el acuerdo de pagos. Otro hecho relevante de este trimestre está relacionado con las provisiones de cartera de aire, las cuales al cierre de junio de 2025 ascienden a 95.000 millones de pesos. El grupo ha participado activamente en el comité de acreedores, llegando a un consenso para la firma de un primer acuerdo de pago inicial entre las partes. Con respecto al segmento de transporte de gas natural, a diferencia del año pasado, cuando las condiciones climáticas ocasionaron una alta generación térmica, el aumento de los aportes hídricos y los niveles de los embalses, que como mencioné hace un momento han favorecido una mayor participación de la generación hidroeléctrica para el negocio de transporte de gas, ha representado la normalización en los volúmenes de gas transportado. En Perú, el pasado 28 de julio, con ocasión de la celebración del Día de Independencia, la presidenta Dina Boluarte manifestó el inminente inicio del proyecto energético para llevar gas natural domiciliario a las poblaciones del sur y la sierra, con inversiones por más de $500 millones y en la cual se extendería la concesión de Cálida en 10 años hasta el 2043. Finalmente, en Guatemala, el GEB y Trexa presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, su escrito de dúplica sobre las objeciones a la jurisdicción del tribunal y o admisibilidad de los reclamos en curso. El proceso arbitral continúa su curso conforme al calendario procesal correspondiente. Jorge, adelante con los resultados financieros. Gracias, Juan Ricardo, y buenos días para todos. Tengo el gusto de compartirles los resultados del grupo en el segundo trimestre. Iniciando con los ingresos operacionales, el aumento de 123.000 millones de pesos o 6% interanual, resultado del desempeño positivo observado en la mayoría de los segmentos de negocio, en un ambiente de evaluación anual del 7% del peso colombiano frente al dólar y con un efecto de conversión de 82. En distribución de gas natural, los ingresos aumentaron al 8% interanual, y esto como resultado del incremento en la tarifa media de distribución, mayores volúmenes facturados y mejor desempeño en el negocio de financiación no bancaria. En distribución de energía, crecimiento del 25% es liderado por mayor volumen de venta de energía a clientes regulados, 7.565 megavatios hora. Y en transmisión de energía, los ingresos reflejan variación positiva de 8%, principalmente en Colombia, luego de efecto de la indexación a la TRM por apreciación trimestral sobre los ingresos de activos por convocatorias remunerados en dólares. En el segmento de transporte de gas natural, hay una contracción del 3%, esto como resultado de la menor contratación de capacidad, así como de menor componente variable en un trimestre en que no se presentó demanda térmica. En el frente de costos operacionales, hay un incremento interanual del 7%.
principalmente en el segmento de distribución de gas, por mayores servicios de distribución por reubicaciones, cortes, reconexiones, dada la mayor base de clientes. En transporte de gas aumentó el 13%, explicado por costos de mantenimiento, mayor consumo de gas de reposición y mantenimientos por eventos de emergencia. Transmisión de electricidad, los costos crecen principalmente en Colombia debido al incremento en depreciaciones por la capitalización de proyectos que han entrado en operación, como Refuerzo Suroccidental. Pasando a los gastos administrativos y de operación, se aumenta un 38% año a año, pero esto es principalmente debido a un evento extraordinario relacionado con la provisión de cartera de aire por 68.000 millones de pesos. Esto corresponde a las cuentas por cobrar de febrero a junio del 2025, con lo que completamos 100% de la provisión del saldo pendiente. Si normalizamos por esta provisión, el incremento total de los gastos administrativos habría sido del 13% interanual. A continuación, el comportamiento de los principales segmentos. En distribución de gas, principalmente en Cálida, hubo mayores gastos en facturación, recaudo y mantenimiento, como mencioné, por mayores clientes, los cuales ya superan 2 millones en el segundo trimestre del 25. En transporte de gas, por el contrario, hay una disminución del 20% por menores indemnizaciones, salarios, bonificaciones, así como por menor gasto de depreciación por derechos de uso de inmuebles, edificaciones y equipos de transporte. Y en los márgenes operacionales, cuando miramos el trimestral por segmento, los ingresos menos costos y gastos se refleja un impacto en la provisión de cartera de aire en el segmento de transmisión al disminuir en 29%. La siguiente, por favor. La utilidad operacional del trimestre decreció 11% frente al mismo del 24. Principalmente los ingresos financieros disminuyen 24% por menores intereses por constitución de CDTs. Reducción del gasto por diferencia en cambio asociado a la deuda en moneda extranjera del JEP gracias a la apreciación trimestral del peso frente al dólar. Y el método de participación presionado por Enel Colombia debido a la provisión gracias al avance en el acuerdo con la OAS. Sin este extraordinario, el MPP habría sido 577. El impuesto a las ganancias disminuye 44% interanual, principalmente por el efecto positivo en el impuesto diferido en JEP por la apreciación trimestral mencionada del dólar. Y la utilidad neta controlada del trimestre ascendió entonces a 561.000 millones de pesos. En la siguiente, el método de participación patrimonial MPP fue de 509.000 millones de pesos con un decrecimiento del 6% interanual. Principalmente, esto es por Enel Colombia, ya que gracias al acuerdo que avanza de pago con la OAS, representó 68.000 millones de pesos para el JEP. Y esto fue parcialmente compensado por un incremento en los ingresos operativos y recuperación de provisiones de mantenimiento en ISA Perú y en Banti por mejores resultados y crecimiento de la utilidad operacional a junio. Muy sólido el CAPEX ejecutado a junio fue de $230 millones equivalentes. Transmisión Colombia representó el 62% del total y aumentando 23% frente a lo que ejecutamos en el 2024. Estos principalmente los proyectos Colectora, Sogamoso y Refuerzo Suroccidental. Y también 20% participa Cálida en ese CAPEX. En la proyección de CAPEX actualizada de los próximos 5 años es de $1.500 millones equivalentes, principalmente el negocio de transmisión de energía en Colombia. Estos son los proyectos Colectora, Sogamoso Norte, Chivor 2 Norte y Refuerzo Suroccidental. Y a partir del 2027 se contemplan potenciales inversiones en subastas de la UBME. Y en transporte de gas natural, TGE incluyó la entrada del plan de mantenimiento mayor para el 25 al 28. La siguiente, por favor. El EBITDA ajustado del trimestre fue 1.1 billones de pesos, creciendo el 27%
frente al mismo trimestre del 24, principalmente por los dividendos decretados por Argo. Fueron de 153, y la contribución de las compañías controladas fue de 917, o sea, el 86% del total del trimestre. En el gráfico de la izquierda observamos la participación por segmento liderada por el negocio de transmisión de energía, incluyendo Argo, y el segmento de distribución de gas y distribución de energía lo siguen. La gráfica de la derecha, el EBITDA controlado del trimestre, que está en un 85% compuesto por TGI con el 43%, Calidad el 26% y el negocio de transmisión Colombia con el 16%. Respecto al EBITDA ajustado por segmentos, se resaltan las variaciones positivas en los negocios en transmisión de energía por Argo, como mencioné, y en distribución de energía con el 80% por mayores ingresos en Dunas. Pasando a la deuda, al cierre del segundo trimestre, el endeudamiento consolidado del grupo fue de 4.8 billones de dólares equivalentes, una distribución equilibrada entre el grupo y sus subsidiarias. 34% de esta deuda está estructurada a tasa fija, el 66% a índices como SOFR, IBR e IPC. En moneda, el 65% está denominado en dólares y el 31% en pesos colombianos. El indicador de apalancamiento está estable, la relación deuda neta EBITDA fue de 3.3 veces y la cobertura de EBITDA sobre gastos financieros de 4.8. Desarrollo de la estrategia de optimización del perfil de deuda y la reducción de los costos financieros asociados al grupo. Hay dos hechos relevantes. Concretamos la reducción en el margen de los intereses en 143 puntos básicos al firmar un otro sí con bancos locales. Y TGI, gracias a la posición de caja que está acumulando, hizo un prepago voluntario de 50 al crédito del Club Deal, con lo que queda un saldo de 821 en esta facilidad. Además, en Cálida, el directorio de la CAF aprobó un préstamo AB hasta por 500 millones de dólares para refinanciar la deuda que se vence el próximo año. Y siguiendo la estrategia de optimización de vencimientos y extensión de los plazos, el 25 de julio, después del cierre del trimestre, se obtuvo finalmente la aprobación del Ministerio de Crédito Público para otorgar la garantía y poder proceder a la refinanciación de 110 millones de dólares de Trexa, lo cual se hará a través de una colocación de deuda privada. En temas de ASG, destacamos que se finalizó el diseño del 100% de los planes de adaptación de la infraestructura de TGI. Esto es bastante relevante y contemplan la integración de medidas en la infraestructura de gas para enfrentar impactos derivados del cambio climático. Con este avance no solo se refuerza la resiliencia de las operaciones, sino que también se contribuye a la sostenibilidad a largo plazo del sector y a la transición energética, que el gas es un fundamental elemento. Y en lo social, en LASA, junto con la Agencia Nacional de Tierra, lograron viabilizar más de 240 predios para iniciar la formalización de tierras en familias rurales en Colombia. Este esfuerzo no solo contribuye a la seguridad jurídica de los beneficiarios, sino que también promueve su estabilidad y prosperidad en el largo plazo, generando claramente un impacto directo en las condiciones de vida. Ya para concluir, quiero resaltar 4 aspectos. Los buenos resultados operacionales, que fueron afectados por aire y por el litigio de Enel y UAS, la utilidad neta de 609, disminuyendo el 4% año a año. Sin embargo, el EBITDA presentó un crecimiento del 27% interanual en el EBITDA ajustado del segundo trimestre. Eso refleja efectividad en la estrategia operativa y avance en los segmentos de distribución de gas, transmisión y distribución de energía. La diversificación sigue favoreciendo la generación de valor ante desafíos ya sea regulatorios o políticos o económicos. Estamos en este momento considerando estratégicamente oportunidades en Brasil, Perú, que permitirían que se siga fortaleciendo nuestra presencia regional. Como acaba de mencionar, la proactiva gestión de los vencimientos de deuda, lo que nos da bastante flexibilidad para ejecutar nuevas transacciones de M&A en caso que resulten. Y muy importante, la posible extensión de Cálida
de la concesión en Cálida. Con esto promoveremos de manera muy definitiva el desarrollo económico de estas regiones y también se contribuirá a mejorar la calidad de vida pues, de muchas familias en estas zonas de influencia, permitiéndole el acceso sostenible y equitativo a los recursos energéticos. De nuevo, gracias por su interés y estamos muy atentos a potenciales preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Si desea hacer una pregunta, por favor presione asterisco y el número 2 en su teléfono. Si está conectado por la web, puede escribir su pregunta o solicitar hacer una pregunta por voz. Esperaremos un momento para que lleguen las preguntas. Ok, la primera pregunta es de Armando Lloreda. En el informe no aparece valor venta de WinPeshi de Enel a Ecopetro, ni cuál su efecto en los resultados a junio 30 o venta después junio 30. ¿Cuánto costó la provisión de aire con el gobierno? ¿Si registró en el segundo trimestre de 2025? ¿En qué estado se encuentra la propuesta de HEB y o Argo por la concesión de transmisión de electricidad mantequera en Brasil? Gracias, Armando. El impacto de la venta de Enel, de WinPechi, por parte de Enel a Ecopetrol, pues es inmaterial, es una transacción importante, pero no alcanza a ser material en los estados financieros. Pues de Enel, la venta total fue por $50 millones, pero los pagos son pagos en el tiempo. Hasta ahora se han recibido $10 millones. Esto lo más importante de la transacción es que el proyecto quede vivo y que pueda pues estar entregando esa energía al país. Entonces no hay un impacto de PIG. Ya el valor de los activos de WinPechi en Enel se había ajustado a esa posible venta. La provisión de aire. Entonces nosotros en total, Grupo Energía más Enlaza, tenemos 125.000 millones de deuda. Eso es una cifra pequeña frente a los 1.3 billones que tenemos entendido es la deuda total de aire, un tema muy material para el sistema. Tenemos provisionado todo ese monto en nuestros estados financieros. En total tenemos 133.000, 95 de ellos son después de la intervención, que es dinero que se trata de recuperar, y el de preintervención sí es un dinero que se ve de un recaudo mucho más difícil. Frente al estado de la posible compra en Brasil, esta compra la hará el HEB, no se hará a través de Argo, es decir, será 100% HEB si se logra materializar, y estamos avanzando en la transacción. Seguimos como uno de los invitados pues a participar, y seguimos invirtiendo recursos y analizando la inversión con mucho detalle. Si se da un cierre, esto entendemos que sería un pago en el primer trimestre del 2026. Esas son las preguntas. Adelante. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Andrés Duarte, de Corfi Colombiana. Adelante, por favor. Gracias, buenos días, gracias por tomar mis preguntas. Son dos, una relacionada con Perú y la otra con Colombia. La de Perú, dado que mencionaron el tema de unas concesión adicional de 10 años hasta 2043 o continuación de la concesión de Cálida hasta 2043. Por favor, si nos pueden recordar las condiciones actuales y las condiciones esperadas de esa concesión a nivel tarifario, ¿cómo sería la actualización de eso? De paso, si nos pueden recordar que entiendo que hace años hubo como algo de interés o algo de ruido respecto a hacer cierta infraestructura al sur del Perú, creo que era eso vendría siendo con Tugas,
si hay alguna novedad en ese frente, dado esto que dijeron de la presidenta del Perú. Y la pregunta de Colombia es relacionada, no con Argo, pero sí con, digamos, con el contexto, y es cómo están viendo y qué tan expuestos están o se sienten en relación a un deterioro financiero en general en el sector, y si los puede afectar. O sea, entiendo, pues por lo que he visto en reportes más de crédito, que esta situación adversa en aire no se limita a esta empresa. Hay bastantes empresas pequeñas que pueden entrar en problemas. Quiero saber si si ese diagnóstico es correcto para ustedes, cómo lo ven y si se sienten expuestos de un futuro próximo deterioro en el sistema. Ahí me refiero más al sistema eléctrico colombiano. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Sobre Cálida y la extensión de la concesión. La concesión original era 30 años, se vence en el 2033. Cálida ya ha cumplido con todas las inversiones requeridas bajo la concesión, incluso ha invertido más. Conectamos el cliente número 1 y ya llevamos más de 2 millones de clientes, 18.000 kilómetros de red en Lima y Callao, en un avance pues definitivo para ese territorio en términos de acceso al energético. El Perú ha intentado unas 3 veces en el pasado de hacer una infraestructura que lleve gas natural domiciliario a las regiones donde se produce el gas. Este proyecto se llama 7 regiones históricamente en el Perú, pero nunca nadie se había comprometido a hacer la inversión. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Esos son 8 o 9 poblaciones del orden de 150.000 conexiones. Estamos dispuestos a hacerlo si se habilita una extensión de la concesión de 10 años. Es una negociación que llevamos más de 2 años con el gobierno peruano, muy transparente, muy constructivo. Las negociaciones tienen un beneficio para ambas partes muy claro, y nadie más puede hacer esta inversión pues porque no tienen los 2 millones de clientes de Cálida que puedan ayudar a asimilar toda esa inversión. La presidenta anunció que esto se va a hacer y estamos con términos acordados en un proceso pues bastante juicioso, detallado por parte de varias autoridades. Son como 4 o 5 autoridades diferentes del gobierno peruano que tienen que aprobar esto. Esperamos que se firme en algún momento en los próximos 2 meses. Eso entonces pues nos va a permitir hacer esa inversión de más de $500 millones en las mismas condiciones regulatorias que venimos operando en el Perú. Entonces ahí no hay cambio en la regulación. El reto pues de hacerlo de manera eficiente, de invertir el CAPEX de manera eficiente para poder obtener los retornos, pero con una experiencia pues muy amplia en todo lo que hemos hecho en Lima. Frente a Colombia y la situación de aire, pues la situación de aire es una situación muy desafortunada. Cuando el gobierno interviene en una compañía porque está insolvente para garantizar la operación, pues la expectativa básica es que el gobierno pague las cuentas, y esto no se ha podido dar. Entonces está acumulando una deuda en el sector importante. Nuestro impacto no es material, pues no es alegre para nada, pero pues no es material. Lo tenemos todo provisionado y esperamos lograr algunos acuerdos de pago y algunos flujos que incluso nos hagan reversar parte de esas provisiones cuando se materialice. Lo mismo a través de Enel. Enel tiene una exposición muy baja, del orden de casi menos de 15.000 millones de pesos, pues que para las cifras de Enel no son materiales a aire. Entonces, si hay, como mencioné, 1.3 billones de deuda acumulada y creciente, y si está el sistema claramente presionado. Nosotros no vemos un riesgo sistémico, pero sí puede que haya algunas compañías que tengan un sufrimiento pues mucho mayor y que tengan un impacto mayor por su porción de deuda de aire. Esperamos que el gobierno logre de alguna forma asignarle recursos al fondo empresarial por parte de planeación y del Ministerio de Hacienda, para que estos puedan pues seguir pagando las cuentas. La siguiente. Gracias. Les recuerdo que si desean hacer una pregunta,
por favor presione asterisco seguido del número 2 en su teléfono. Y si están conectados por la web, pueden hacer una pregunta por texto o por voz. Esperaremos algunos momentos. Ok, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias por acompañarnos y por sus preguntas. Desde el equipo de relación con el inversionista estaremos atentos a cualquier inquietud adicional que pudieran tener. Que tengan un feliz día. Ahora vamos a cerrar todas las líneas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.